Bienvenidos amigos de Recrearte Club. Esta vez estamos con ustedes para mostrarles cómo se hace este atrapasueños que está aquí detrás de mí, el yin y el yang, el principio de la dualidad, de todas las cosas que existen. Aquí lo tenemos, esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a hacerlo así, sencillo, y la decoración, bueno, queda a discreción de ustedes. Aquí yo tengo uno ya con unas colitas puestas y bueno, espero que sea de su agrado. Esto nos lo han estado pidiendo varios suscriptores y sin más pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Adelante. Nuestro proyecto del día de hoy vamos a utilizar un aro de bordar de 20 centímetros de diámetro, al cual le he pintado de un lado blanco y del otro lado negro. Esto lo hice con pintura acrílica, o sea, mitad blanco y mitad negro. Vamos a necesitar 35 centímetros, aunque no los vamos a gastar todos, pero aquí tengo un tramo de 35 centímetros de alambre eléctrico forrado. Miren este que es un alambre de cobre, pero está revestido, es alambre eléctrico número 12. Me gusta este porque primero no se oxida y segundo pues ya viene forrado y le puedo dar forma con la mano. En este calibre pues número 12 me facilita el trabajo. Necesitamos hilo blanco e hilo negro y dos cuentas, una cuenta negra y otra blanca que sean del mismo tamaño. Estas son de cuentas de 12 milímetros de diámetro, o sea, son grandecitas y le van pues a este tamaño. Lo primero que vamos a hacer es a dar forma, la forma del centro, la que divide pues en las dos partes, la blanca y la negra, el yin y el yang. Y para eso lo que vamos a tratar de hacer es como una S. Primero la hacemos un poco, tal vez quede corta y después la vamos estirando. Lo importante es tratar de que aquí nos quede una curva lo más redondeada posible. Y acá vamos del otro lado, también dándole la forma, como una letra S. Y por ejemplo este lado aquí no está tan redondo, entonces vamos dándole la forma. Luego lo presentamos aquí, claro está más pequeño, entonces vamos estirándolo y aquí le vamos haciendo la forma, o sea, redondeándolo. Ponemos un pedacito aquí y otro acá y evaluamos cómo le vemos esa forma y continuamos pues acá arreglándole hasta que tenga se vea lo más parejo posible. Hecho eso, entonces lo que hacemos es cortarle el exceso. Aquí me puedo cortar un pedacito, o sea, lo voy a colocar en la parte negra porque voy a utilizar un pedazo de hilo negro. Aquí corté un tramo de 1 metro y vamos a enrollar aquí, pero antes debo cortarlo porque después no voy a tener maneras. Utilizo pues una pinza para cortar el alambre. Dejo aquí un pedacito que quede montado sobre el negro, que es donde voy a forrarlo con el hilo, y acá también le voy a cortar otro pedacito de este lado y ya tengo la pieza. Y ahora lo que voy a hacer es darle varias vueltas, o sea, forrarlo aquí sobre el color negro. Allí es donde voy a comenzar a darle vueltas y voy con primero coloco el hilo y después con las vueltas voy cubriendo esa parte de la colita del hilo que puse allí y sigo avanzando hasta cubrir el pedacito de alambre que dejé allí
que aproximadamente es como de 1,5 centímetros, y lo voy a cubrir totalmente. Voy a llegar hasta el final y después lo remato. Aquí le doy unas 2 o 3 lazadas. Para rematar el hilo. Y al final voy a meter la colita del hilo por aquí. O sea, le doy la vuelta y la voy a meter entre el alambre y el aro. Allí. Y entonces corto el pedacito que me quedó. Y de la misma manera que hice este lado de aquí, voy a trabajar este lado acá. Vamos a dar inicio primero con el color blanco y voy a anclarlo aquí en donde está este borde de aquí. Puedo poner un poquito de silicona allí para que el hilo se quede fijo después. Voy a hacer allí una vuelta. Buscando que el hilo se quede allí anclado. Ya después, entonces, cuando se seca, yo puedo cortar esta colita acá. Aquí lo que voy a hacer es una lazada. Y la llevo aquí a ese borde aquí. Ya después puedo cortar ese excedente. Ahora voy a comenzar a hacer unas lazadas por todo el contorno. Las lazadas tratamos que sean todas equidistantes, aproximadamente entre 3 a 3,5 centímetros de separación. Y vamos avanzando aquí en este contorno. Ahora yo lo estoy haciendo así directamente con la cuerda, pero también nos podemos ayudar con una aguja cuando ya se pongan las lazadas más pequeñas. Es muy sencillo de hacer porque estamos utilizando el tejido del atrapasueños básico. La única diferencia es que lo estamos dividiendo en 2 pedazos, 2 hemisferios, y poniéndole un color diferente a cada parte. Es lo diferente que estamos haciendo y bueno, vamos tejiendo por el contorno que tenemos ya definido. Y aquí sobre el alambre vamos a empezar a poner las lazadas un poco más cortas. La razón es que acá en esta parte la curva cambia y necesitamos hacerlas más cortas para que nos dé la forma cuando vamos avanzando en las vueltas hacia adentro. Entonces acá vamos a hacer las lazaditas un poco más cortas, más o menos como entre 2 centímetros a 2,5 centímetros. Cuando llegamos a esta parte aquí curva, voy a poner las lazadas no tan apretadas para mantenerlas en su lugar, porque si no, si las tiemplo se van a venir para el otro lado. Así que voy cuidando de ponerlas que queden acomodadas allí en la orillita del alambre. Llevo las lazadas hasta el final, lo más cerca que pueda al vértice y luego voy a hacer una
que va a agarrar el aro de madera. Eso es necesario para anclar las puntadas a la madera. Es como para frenarla, para que allí, o sea, ya hicimos una sobre el alambre y otra sobre la madera. La de la madera es la que va a hacer el freno o va a sostener que no se me corran, porque si no estos hilos van a devolverse a correr, a bailar allí sobre el alambre. Así que aprieto eso allí y entonces sigo ahora sobre las lazadas que están en el aro y voy trabajando. Aquí voy a hacer algo, hay que hacer algo un poquito diferente. Cuando hago la primera lazada aquí sobre la lazada que está aquí de este lado de la primera lazada que hice en el aro, entonces voy a hacer una lazada acá en el lado del alambre. La razón es porque tengo que ir cerrando este lado, que es esa punta, y dejando, o sea, rellenando este espacio, que eso lo vamos a ver en el camino, que hay que ir cerrando acá porque necesitamos terminar el atrapasueños acá arriba, donde va a quedar el ojito. Así que tomé una lazada de acá, hice una lazada de este lado y ahora hago una lazada en la primera lazada del lado del alambre. Ahora voy a hacer una lazada de este lado en la segunda lazada que tengo de la vuelta anterior. Hago una, la acomodo. Ahora hago la lazada de este lado y voy a hacer otra nuevamente aquí, o sea, en esta de aquí, como es larga, voy a hacer, ya hice una y voy a hacer otra en esa misma lazada. Voy a hacer dos en esta misma lazada porque la lazada es larga. Si esta lazada fuera más corta, tal vez con una y se haría una. Pero eso ustedes lo ven de acuerdo a lo que han tejido. Si hicieron las lazadas cortas, entonces a lo mejor con una tienen. Como esta está larga, yo estoy haciéndole dos aquí y ahora voy a la que está acá en el alambre. Y así, ahora voy acá, a esta de acá. Como les dije, en estos trabajos tenemos que utilizar la intuición. Cada uno sale diferente al otro. Puede ser que haya que hacer una lazada, puede que se hagan dos. Eso ustedes lo reconocen cuando lo están haciendo, dependiendo del tamaño del hueco de la lazada, porque si yo nada más hacía uno, el hueco iba a quedar más grande y prefiero que queden más pequeños los huequitos aquí en el tejido. Y ahora, una vez que llegamos aquí, entonces vamos a continuar normalmente dando la vuelta alrededor. Aquí sí poniendo las puntadas centradas y como les dije las voy sosteniendo, cada puntada que hago la sostengo para mantener la forma. Lo que he hecho ahí en la punta es porque tenemos que ir cerrando esa parte. Esta parte hay que ir cerrándola
porque nosotros tenemos que ubicar el centro del atrapasueño es acá arriba, en la parte más ancha. Allí es donde vamos a colocar el ojito, así que si solo damos las vueltas alrededor, el ojo va a quedar por acá. Entonces por eso es que tenemos que ir procurando cerrar esta parte para después traer ese centro acá arriba. Aquí voy a continuar normalmente dando la vuelta, tejiendo ya de manera continua la puntada sencilla hasta completar la vuelta. Ahora ya llegué, o sea, continué dando la vuelta. Estos de acá que se colocan de este lado se ponen, recuerden que les dije que no tan apretados para que no se nos tiemblen para este lado. Entonces llegué aquí. Ahora acá tengo una lazada que di en la vuelta anterior, pero voy a colocar una aquí, como que este fuera un espacio solito. Allí voy a colocar una lazada. Allí la acomodo y voy a hacer otra entonces acá ya normalmente. Aquí. Y ahora voy a este de acá. Aquí. Y ya continúo normalmente dando la vuelta. Siempre teniendo cuidado con estas que van de este lado, de no ponerlos tan apretados para mantener la forma de este lado. Continuamos avanzando. Ya vamos terminando la tercera vuelta. Igualmente, cuando llegamos aquí, hay ocasiones en que es necesario, en dos ocasiones, devolverse, o sea, devolverse y después volverse a devolver para cerrar. Pero como les dije, eso ustedes lo van definiendo en la medida que avanzan. También el material que se usa tiene que ver mucho con esto, si el hilo es más fino, si el hilo es más grueso, y la cantidad de hilo también va a depender del tipo de material que usen. Aquí yo estoy trabajando con este hilo es como, tiene el grueso como de 1 milímetro y estoy utilizando 6 metros. En realidad tal vez no se me van a ir los 6 metros, pero como quiero evitar ponerle algún empate, entonces prefiero tener de más para que me quede todo de una sola pieza. Y siempre recuerden que hay que estar sosteniendo la puntada con la mano para mantenerla en su lugar mientras se hace la puntada siguiente. Aquí en esta vuelta voy a, o sea, aquí estoy terminando la cuarta vuelta. Aquí es donde iniciamos la quinta, pero vamos a tratar de cerrar un poco esta punta que todavía nos queda. Y para hacerlo vamos a devolvernos. O sea, sacamos aquí toda la lazada. Aquí hacemos la siguiente. Aquí. Y luego volteo y me voy a devolver hacia acá, hacia la que tengo aquí. O sea, me salto esta chiquitita de aquí y voy a hacer acá la lazada. Hago esta lazada aquí y luego hago una lazada como que me fuera a devolver.
en la siguiente, o sea, hago la lazada en el siguiente punto, aquí, y luego entonces voy otra vez acá, o sea, aquí me salto esta y voy a esta de aquí. O sea, me devuelvo aquí y continúo ahora normalmente tejiendo. Con eso lo que estoy logrando es cerrar un poco más la curva esta y tiemplo un poco los hilos y ya continúo tejiendo de manera normal, dando la vuelta alrededor. Aquí nuevamente al finalizar otra vuelta más, entonces voy a devolverme hacia acá para rellenar otro poco. Hago esta lazada aquí, luego la siguiente, aquí y otra vez, entonces me salto esta chiquita de aquí y voy a la siguiente. O sea, nos devolvemos aquí y ahora continuamos ya terminando la siguiente vuelta aquí, pero ahora sí vamos a seguir continuo dando la vuelta alrededor. Acá en la parte de arriba los espacios se han hecho bastante pequeños y eso es porque estas lazadas de acá las hicimos más cortas y eso es lo que hace que acá estén más pequeñitas las lazadas. Si llegase el momento de que de acuerdo al hilo que ustedes estén usando ese espacio quedara muy chiquito, entonces lo que se hace es que se salta una lazada y se hace en la siguiente y así agrandamos un poquito el espacio. Pero aquí aún yo estoy haciéndolas, tal vez en la siguiente vuelta ya sí me voy a saltar una lazadita y así les muestro cómo hacerlo. Pero puede ser que cuando ustedes lo estén haciendo eso no les pase, así que eso lo van a hacer solamente si es necesario. Acuérdense que tejer es como tejer la vida y la vida es individual, es única. Aquí aprendemos la mecánica de cómo hacerlo, pero cada uno va tejiendo su sueño, va tejiendo su vida, va plasmando la esencia de su espíritu en lo que está haciendo. Así que cada circunstancia es diferente y lo que tenemos es que aprender a adaptarnos a las circunstancias que encontremos en el camino. Así que la experiencia individual es única. Yo espero ver después los resultados, que nos manden pues las imágenes de lo que han logrado hacer. Vamos a llegar aquí donde están estas chiquititas. O sea, todavía aquí en esta que viene está bien, puedo hacer una lazada, pero la siguiente aquí está esta chiquitita, entonces me voy a saltar esta y le voy a dar a la siguiente. Al hacer esto voy a lograr una lazada un poquito más grande para la próxima. Ahora me salto la siguiente y voy a la otra y hago lo mismo, pero ya las otras están en una separación adecuada que yo puedo continuar. Aquí
Aquí también, como esta está cortita y tengo que ir apretando para cerrar, me voy a saltar esa de allí y voy a darle acá. Y voy a templar ya ahora sí estas lazadas de acá. La voy a templar, la voy a centrar y a la vez templar. Ya casi aquí el espacio se está cerrando. Ya la siguiente va a ser la última vuelta. Y aquí aquí está chiquitito el espacio, pero ahí me cabe la lazada. Ya esta va a ser la última vuelta. Y lo que hago es que voy templando hasta cerrar. Ya aquí voy a dejar estas vueltas allí y voy a agarrar esta de acá. Aquí la cierro. Y voy a esta lazada de acá. Y aquí, ya aquí me queda, voy a pasarme a esta. Y ya con esto termino aquí. Entonces, ya me queda es el espacio para meter el ojito negro. Aproximadamente hemos gastado o invertido por lo menos 5 metros en este trabajo. Aquí vamos a colocarle el ojito. Aquí vamos a meterlo acá en este. Lo que voy a hacer es pasar nuevamente el hilo por el centro del ojito, por aquí. Una vez que puedo pasar la cuerda de hilo de regreso, o sea, enganché el hilo en una de las puntadas y lo devolví por la misma bolita, por el centro, así que puedo apretarla allí y hacer una pequeña lazada allí. Si usan hilo encerado, la pueden rematar con un poquito de fuego o si no, con un poquito de silicona. Y ya pues de esta manera hemos terminado la mitad del tejido. Así que nos queda ahora es trabajar la otra parte, la parte con color negro. Vamos a iniciar ahora la parte negra. Básicamente repetir lo mismo que hicimos allí con la parte blanca, pero aquí les voy a explicar algo un poquito diferente. Voy a hacer un nudito y le voy a poner silicona para engancharlo allí en la punta. Así que le pongo un poco de silicona allí en el nudo, en la puntita, y lo voy a meter aquí y lo voy a llevar hasta la punta de manera que quede enganchado allí. Y después
Después puedo cortarle ese pedacito de hilo que quedó allí. Y luego voy a hacer ya la primera lazada y la voy a llevar allí pegadita donde está ese nudo. Ahora entonces voy a seguir o a empezar pues a hacer las lazadas. Las voy a hacer lo más parecidas al tamaño de las que hice del otro lado. Y continuamos pues alrededor haciendo estas lazadas. Cuando ya completamos la parte sobre el aro de madera, vamos a trabajar sobre el alambre. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a intercalar los espacios con el blanco. O sea, aquí hice el primero en la puntita del blanco sobre el alambre. Ahora, como estos dos estaban tan pegaditos allí, eso lo salté y ahora voy aquí a este, lo voy a hacer centrado y voy a continuar haciendo las lazadas centradas en el espacio que hay entre las dos lazadas blancas, entre los dos puntos blancos. Voy a colocar mis lazaditas en el color negro. Y así entonces me van a quedar más o menos del mismo ancho que hice las blancas. Una vez que terminamos ya de dar la vuelta, recuerden que estas puntadas de aquí se hacen un poco flojas para mantenerles la forma curva aquí. Si las hacemos templadas se van a correr hacia el otro lado. Y aquí al hacer hacemos la última lazada y luego hacemos una lazada en el palo. Aquí, o sea, una lazada que abarque el aro de madera para anclarla y evitar que el hilo se nos corra. Y ahora entonces vamos a hacer las lazadas, a comenzar las lazadas sobre las lazadas de la primera vuelta del color negro. Y aquí, bueno, recordemos que en esta punta tenemos que hacer hacer las lazadas de devolvernos para poder cerrar esta puntita. Así que aquí hacemos estas dos primeras y luego vamos a tomar la de acá, la negra de acá del otro lado. La que está del lado del alambre, la tomamos y ya ahí vamos cerrando esa parte. Ahora vamos a tomar acá la que sigue, o sea, aquí como hicimos en la anterior, como aquí la lazada es grande, entonces esta lazada que queda casi pegada de aquí, la separamos un poquito, pero vamos a hacer otra lazada aquí mismo. Aquí como el material es oscuro, tal vez no se note mucho. Hacemos una lazada de ese lado y ahora vamos a hacer la lazada de este lado, del lado donde está el alambre. Así. Y ahora nos pasamos al aro nuevamente y hacemos otra lazada allí. Y la ajustamos. Ahora nuevamente vamos a hacer otra lazada que en realidad va a quedar en la misma lazada que usamos.
Lo hacemos así para que queden relativamente, o sea, en un tamaño no tan grande. Si la corríamos a la otra iba a quedar demasiado grande. Y ahora vamos acá nuevamente a la lazada del aro. Y la hacemos aquí. Y la hacemos pegadita de aquí, o sea, aquí está la lazada, viene desde aquí hasta acá. Entonces vamos a hacer esta lazada aquí pegadita para que el huequito ese no quede tan grande. Y ahora nos pasamos entonces para este lado de acá. Y sacamos, ajustamos pasamos toda la hebra. Y lo que hacemos es que la ajustamos también aquí pegadita a donde está anclada la lazada, no en el centro sino acá pegadita, para que este espacio quede, o sea, no quede tan grande. Y ahora entonces sí, vamos a continuar en la misma lazada, hacemos otra lazada y vamos a continuar dando la vuelta completa. Aquí, ahora vamos a continuar de manera normal dando la vuelta completa. Cuando completo la tercera vuelta y voy ya a iniciar la cuarta, voy a devolverme nuevamente. O sea, en la segunda vuelta hicimos el cierre y después hicimos la tercera sin devolvernos, sino normal. Ahora, al iniciar la cuarta, antes de hacerla, nos vamos a devolver para cerrar un poquito más. O sea, hago la lazada aquí, de este lado, y ahora entonces me devuelvo hacia acá, otra vez hacia el aro. Hago una lazada, hago una segunda, lazada, y puedo hacer inclusive otra más. Y ahora entonces me devuelvo. Y continúo ya tejiendo normalmente alrededor. Aquí en la siguiente vuelta ya lo hacemos por el momento normal, sin devolvernos. Vamos tejiendo en forma continua. Este símbolo del yin y el yang representa la dualidad. Por eso lo vemos en dos colores, el negro y el blanco. El yin es este que está acá, el que está en negro, y representa la oscuridad, la pasividad y la tierra. El otro que está acá, el blanco, que es el yang, representa la luz, representa el cielo, representa lo que se ve. También representa, al representar la dualidad, nos dice que todo tiene pues siempre dos principios para poder existir, que nada es totalmente absoluto. Eso cuando nos referimos al mundo de la dualidad. Aquí tenemos la luz y la oscuridad.
y que cada cosa que existe tiene un principio contrario para poder existir, que lo absoluto, pues dentro del mundo de la dualidad no existe. Aquí en esta parte, como ya también las lazadas se hicieron bastante pequeñitas, voy a saltarme una y voy a la siguiente, igualmente en esta otra, y en la siguiente. Aquí también me salto esta y voy acá. Como ven, el tejido queda diferente en cada uno, porque es único lo que uno está haciendo. Uno se va adaptando a lo que encuentra, y aunque se teja muy parecido, pues no queda igual. Como les comentaba, Yin es el principio femenino en todas las cosas. También dentro de nosotros hay un principio Yin y un principio Yang. Esa dualidad está presente dentro de nosotros, y debemos pues mantenerla en equilibrio. No puede haber mucho Yin, no puede haber mucho Yang. Siempre todo en equilibrio, en un equilibrio perfecto. Y todo tiene de ambas partes. Una forma simple de mostrarlo es si ponemos aquí una regla, para dividir, como está aquí, blanco y negro. Vemos que tenemos aquí, de este lado hay luz y acá sombra. O sea, eso significa que nada es absoluto, que todo tiene, todo depende siempre de otro para poder existir dentro del mundo de la dualidad. Aquí, bueno, continúo el tejido, ya es nada más darle vueltas alrededor hasta terminar. Ya nos falta poco para concluir esta parte. Aquí en esta parte ya lo que voy a hacer es que hice una lazada acá, pero voy a hacer ahora una de este lado, solamente una, para ir cerrando. Y ahora entonces aquí lo acomodo que quede centrada de este lado y centrada acá de este lado. Ahora hago acá y vuelvo acá del otro lado. Allí, y voy apretando porque esto tiene un juego, o sea, está elástico y me permite ir cerrando. Ahora continúo dando la vuelta de manera normal. Aquí en esta parte de acá, como también ya las lazadas se han hecho bien pequeñas, entonces también me voy a saltar una y voy a la siguiente para darle más espacio. O sea, al saltarme una voy a hacer una lazadita un poquito más grande y me va a permitir poder seguir avanzando, dando otras vueltas. Aquí también me voy a saltar la siguiente. Y voy apretando. Y sigo avanzando. Aquí, luego acá, luego aquí, y ahora voy a agarrar de este lado
porque ya el tejido me da para irlo cerrando. Ahora tomo del otro lado y vengo acá y tomo esta de acá. Y ya estoy, esta es ya la vuelta final. Ahora agarro la lazada aquí, y voy a esta de acá arriba, y ya me queda el espacio para introducir el ojito, la cuenta blanca aquí. Así que ahora ya puedo cortar un pedazo de hilo para poder terminar. Y hacemos lo mismo que con la otra. Metemos el ojito, luego enganchamos acá en la de abajo y volvemos a pasar el hilo a través de la bolita para amarrarlo del otro lado. Y aquí tenemos ya nuestro atrapasueño yin y yang terminado. La decoración pues la pueden hacer a gusto de cada uno. Dejen volar su creatividad. Y les quiero mostrar otro que tengo aquí. Lo trabajé con hilo encerado, que es un hilo un poquito más delgado. Y la decoración se la hice con una camisa mía, de esas de algodón tipo franela de jersey. Yo corté de la parte de abajo unas tiras y después las estiré, por eso se enroscan, porque como es tejido jersey, y las amarré y les metí una campanita y una cuenta con una pluma. Eso fue lo que hice. Le puse cuentecitas como estas, como de ojitos, y otras, y las demás a mí me gustaron, pues quería hacerla en azul, negro, y le puse estas campanitas de cobre. O sea que cada uno puede desarrollar pues su creatividad y ponerlo a su gusto. Y acá arriba pues en el colgador le puse, lo hice con el hilo negro y le puse unas cuentecitas. Así que ustedes también pueden decorar el suyo a su gusto. Ya saben que para cualquier consulta, si algo no les ha quedado claro, nos pueden enviar un mensaje a través de Facebook, de la página Recrearte Club, o pueden escribirnos a recrearteclub23@gmail.com. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto en el siguiente.